Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la carrera de Medicina Humana. Mi nombre es Carolina Díaz Flores y en esta ocasión les voy a hablar sobre el periodo transoperatorio de la materia de técnicas quirúrgicas. Para empezar hay que definirlo. Este proceso incluye los cuidados clínicos que se llevan a cabo a un paciente que está siendo sometido a una cirugía. Se inicia con la inducción y termina cuando el cirujano hace el último punto de la sutura. La sala de anestesia se divide en dos regiones. Una que es estéril, que está a cargo del cirujano, y otra que no es estéril, donde está el anestesiólogo. La división del transoperatorio, el transoperatorio quirúrgico se refiere a los aspectos técnicos, que esta parte está a cargo del cirujano. El transoperatorio anestésico es un sistema muy riguroso de vigilancia que implica un alto riesgo. Este transoperatorio anestésico se clasifica en el transoperatorio de control para intervención quirúrgica en paciente de bajo riesgo o CBR y se divide en el transoperatorio de control para intervención quirúrgica en paciente de alto riesgo o CAR. En el control de bajo riesgo hay 4 aspectos básicos, que es el control respiratorio, el circulatorio, el neurológico y el control de líquidos y electrolitos. Aquí, por lo tanto, hay que tener bien claro, el anestesiólogo, los valores normales de los signos vitales y debe conocer también el tipo de anestésico que se va a utilizar y debe conocer cómo debe normalmente reaccionar el cuerpo ante ese medicamento y cómo va a alterar las cifras de signos vitales para saber si se sale de la normalidad. En el control respiratorio, independientemente a lo que se haga, ya sea local, regional o general, el paciente tiene que ser sometido a un control muy delicado. Debe vigilarse en primer lugar la permeabilidad de vías respiratorias, la frecuencia respiratoria, por supuesto, la administración de oxígeno a la concentración requerida si es que éste disminuye, y la ventilación asistida, que puede ser por mascarilla o cánula endotraqueal por presión positiva intermitente, o puede ser también manual a cargo del anestesiólogo o mecánica por un ventilador. Para garantizar la permeabilidad de las vías respiratorias es necesario contar siempre con 2 sistemas de aspiración, el eléctrico y la central de vacío, instalada en todas las salas de operaciones. Así debería de ser. Hay que estar preparados para procedimientos especiales, como colocación de intubación endotraqueal. En caso de respiración espontánea, la frecuencia respiratoria depende de los propios mecanismos de autorregulación del centro respiratorio. De tener al paciente intubado, la frecuencia la regula el médico anestesiólogo. La frecuencia normal, es de 16 a 20 respiraciones por minuto. La administración de oxígeno a la concentración deseada, en virtud de la indicación precisa de cada enfermo, debe asegurarse, verificando que la fuente de aprovisionamiento, sea central o local, el tanque, sea suficiente para cubrir todo el acto quirúrgico o el acto operatorio. La función respiratoria durante el transoperatorio puede evaluarse clínicamente a través de la frecuencia respiratoria, el color de tegumentos y mucosas, puede detectarse cianosis, el color de la sangre durante la intervención, la auscultación de la pared del tórax con el estetos para oír el murmullo vesicular, que se traduce en ventilación del parénquima pulmonar. El control circulatorio toma en cuenta la frecuencia cardíaca, el ritmo e intensidad de los ruidos del corazón, la tensión arterial, el llenado capilar y la temperatura corporal. Se requiere un estetoscopio precordial o un estetoscopio esofágico. Estos ya están instalados en el paciente. Entonces ya el médico no tiene que estar colocándolo cada vez que quiera hacer el monitoreo. En caso de emergencia, el primer control es palpar el pulso en cualquiera de las arterias más accesibles. Por lo general son la temporal, la carótida, la axilar, humeral, radial, cubital, femoral, poplitea, tibial posterior y pedia. Pues ya se escoge de acuerdo a dónde está interviniendo el cirujano, y el anestesiólogo puede escoger una zona no invasiva o que no tenga impedimento con el trabajo que está haciendo el cirujano.
Las cifras de presión o tensión arterial son de gran valor para el control de transoperatorio. En pacientes sometidos a todo tipo de intervención quirúrgica y, forma parte del control sistemático en el esquema del control de bajo riesgo. O sea que pacientes jóvenes también se tiene que, aunque sean los pacientes más idóneos y más fáciles de intervenir, donde el riesgo sea mínimo, por ejemplo, un paciente de 25 años que nada más se le va a hacer apendicectomía, que no tiene antecedentes patológicos de tensión arterial, ni de dislipidemias, ni de ningún tipo, ni de ningún factor de riesgo cardiovascular, de todos modos se tiene que considerar. Bueno, en las máquinas de anestesia modernas existe un dispositivo especial para que estas cifras se midan cada 5 minutos en forma automática. Y si se salen de los valores normales, hay un sistema de alarma que avisa al anestesiólogo. Y bueno, por supuesto, los valores se establecen para cada paciente, porque si es un paciente hipertenso, lo normal va a ser que tenga siempre, esté fuera de los valores normales. Bueno, el oxímetro es un dispositivo que se coloca en el dedo para medir la saturación de oxígeno en la hemoglobina y también contribuye para evaluar el intercambio tisular de oxígeno. La temperatura corporal se mide con un termómetro convencional, puede ser bucal, axilar o rectal, depende de la posición en que se coloque el paciente para la intervención quirúrgica. El control neurológico, se evalúan varios aspectos muy importantes todos. El primero es el estado de conciencia, que se puede evaluar, por ejemplo, con la escala de Glasgow. El diámetro pupilar, aquí el anestesiólogo tiene que fijar siempre en ambas pupilas por si se presenta anisocoria. El reflejo palpebral, el reflejo fotomotor, consensual y los reflejos tendinosos. Todos estos reflejos son básicos y se pueden realizar con maniobras manuales que el mismo anestesiólogo, sin ayuda más que de algún no que otro instrumento, puede realizar con sus propias manos. Bueno, el control de líquidos y electrolitos. Aquí en el control de bajo riesgo, también en el de alto riesgo, hay una hojita que se debe de llenar con el nombre del paciente, la fecha, los ingresos y egresos de todos los líquidos corporales importantes que se deben considerar. Por ejemplo, ingreso una solución, las soluciones ya vienen medidas siempre, entonces los mililitros que se utilizaron, el plasma, la sangre en caso de ser necesario, los expansores y se pone un total en mililitros, igual en egresos, para después hacer un balance y ver si fue más lo que entró, más lo que salió del organismo. Bueno, la hoja de anestesia, todo control transoperatorio, tanto en bajo riesgo como alto riesgo, se registra en la hoja anestésica, donde quedan escritos los datos del paciente, incidentes, medicamentos, agentes anestésicos empleados y accidentes que pudieran ocurrir durante la intervención quirúrgica. En el control de alto riesgo se va a valorar lo mismo, pero por ejemplo, en el control respiratorio se va a agregar la gasometría. Esta permite determinar los niveles de oxígeno en sangre arterial, la presión parcial, el índice de una adecuada ventilación y captación de oxígeno en la sangre. La presión parcial normal de oxígeno en sangre arterial es de 80 milímetros de mercurio a nivel del mar y a la altura de la Ciudad de México de 65 a 75. La presión parcial normal de CO2 a nivel del mar es de 35 a 45 milímetros de mercurio y en la Ciudad de México de 30 a 40 milímetros de mercurio. El pH es de 7.35 a 7.45. En promedio 7.4 es el que se toma. El control circulatorio también se le va a agregar la pletismografía. Aquí se utilizan aparatos electrónicos para captar el pulso y traducirlo en sonido para mantener un control auditivo de la frecuencia y el ritmo. Entonces aquí es más fácil que el anestesiólogo haga el monitoreo, porque no deja ni un momento de escuchar el pulso, menos que suceda un incidente.
La toma directa de presión arterial puede ser mediante cateterismo de una arteria, por lo general en radial o cubital, que son las arterias del brazo, o en cirugía de tórax, en la mamaria interna. Se conecta a un sistema, a un tubo en horquilla de cristal que contiene mercurio y está graduado en milímetros. La presión venosa central, o PVC, tiene gran ventaja por encontrarse al alcance de toda unidad médica. Para su lectura se requiere cateterizar una vena periférica, instalando el extremo distal del catéter en un sistema venoso central. Esto es una vena cava o aurícula derecha, para que la lectura sea fiel. Este catéter se conecta a un equipo de venoclisis para PVC que cuenta con una llave de 3 vías para pasar el líquido del frasco de la solución al enfermo. En la primera posición del frasco a la columna, en la segunda posición y de la columna al enfermo. En la tercera posición, el descenso del líquido en la columna se detiene cuando las presiones se nivelan, momento en el que oscila con los cambios de presión intratorácica durante el que se realiza la lectura de la cifra del PVC. La presión en cuña de la arteria pulmonar es por medio del catéter Swan-Ganz. El catéter posicionado en la arteria pulmonar con balón desinflado registra presiones sistólica y diastólica mediante la arteria pulmonar. Bueno, aquí hay un pequeño error. Aquí equivale a la presión sistólica de ventrículo izquierdo, no que diga ventrículo derecho, no ventrículo izquierdo. Bueno, en electrocardiografía, esta medida de control es sistemática en el control de alto riesgo, ya sea a través del electrocardiograma, con graficación en papel o lo más común por medio de un monitor u osciloscopio. Control de diuresis, parámetro indirecto de función circulatoria. Debe instalarse en todo paciente con estas características, con sonda vesical a permanencia o sonda Foley, que drena la bolsa colectora graduada y que permite cuantificar en forma permanente la orina. Si es menor a 30 mililitros por hora de orina, significa que es insuficiencia renal aguda. El control neurológico, pues son lo mismo que en el bajo riesgo. El control de líquido se usa igual que en bajo riesgo, la hojita de ingresos y egresos, se hace un balance al final. Los cuidados generales del enfermo en la sala de operaciones. Hay que moderar las actitudes y el lenguaje del equipo humano. Es importante para la relación médico-paciente. Tiene que haber una posición adecuada y cómoda del paciente en la mesa de operaciones. Se debe tener siempre presente que el enfermo está anestesiado, ya sea de forma general o regional, pero, por lo tanto, su sensibilidad está disminuida o bloqueada y no está capacitado para hacer notar algo que le moleste. Entonces, por ejemplo, si colocamos al paciente de cúbito lateral y estamos presionando su brazo, seguramente vamos a disminuir el flujo sanguíneo y bueno, si la cirugía dura mucho tiempo y no nos percatamos de que se está presentando cierta isquemia en ese miembro superior, al despertar el paciente pues va a tener un dolor tremendo. La temperatura corporal, toda persona que está sometida a anestesia pues va a tener una disminución en la temperatura corporal, ya que los sistemas de control y defensa están disminuidos o pueden estar anestesiados. El cuidado de ojos y conjuntivas, sobre todo cuando el enfermo está sometido a anestesia general. Si se realiza de manera adecuada este cuidado, puede evitar graves complicaciones como una úlcera corneal de mal pronóstico para la visión. Aquí pues lo único que hay que hacer es humedecer los ojos. Vigilancia de sondas y catéteres. Debe entenderse que el uso de estos recursos implica un funcionamiento útil. Ningún procedimiento es inocuo, por lo que se han de vigilar de forma continua. Por ejemplo, en la venoclisis, a veces por obstrucción mecánica o que se dobla, lo que fuera, deja de pasar la solución. Entonces, si no se percata el anestesiólogo de eso, puede acarrear problemas. En las complicaciones transoperatorias es necesario llevar controles minuto a minuto. Así que aquí el anestesiólogo tiene que estar en sus 5 sentidos, checando todos estos controles que hemos mencionado. Y para percatarse oportunamente de cualquier indicio de complicación, para atenderlas de manera rápida y para evitar complicaciones mayores.
Las complicaciones comunes son la hipoxia tisular, en primer lugar por disfunción hemodinámica, que es un estado conduce a un estado de choque, y la disfunción respiratoria, cualquiera de las fases de este proceso. La disfunción hemodinámica es caracterizada por hipoperfusión tisular con hipoxia celular consecutiva. Clasificación de estado de choque, hay choque cardiogénico, neurógeno, hipovolémico, séptico, microvasógeno y anafiláctico. La sintomatología común de los estados de choque son hipotensión arterial, taquicardia, polipnea, palidez, diaforesis, trastornos de conciencia, oliguria y acidosis metabólica. En el choque cardiógeno hay elevación de la presión venosa central, insuficiencia cardíaca congestiva venosa, edema pulmonar por insuficiencia de cavidades izquierdas, elevación de la presión en cuña pulmonar. En el hipovolémico, que es el más común de los estados de choque, el problema se origina por pérdida de volumen circulante, volumen sanguíneo circulante, ya sea por hemorragia o pérdida de líquidos y electrolitos, y en las entidades que cursan con secuestro de líquidos en el tercer espacio. En el microvasógeno hay hipotensión arterial y venosa, taquicardia, palidez, diaforesis, oliguria, acidosis y postración cerebral por metabolismo anaeróbico. Choque séptico, se debe utilizar antibióticos contra gram negativos, reposición de líquidos con control de la PVC, corrección del desequilibrio ácido-base y las medidas generales de enfermería. Choque neurógeno, hay que bloquear el agente causal, el uso de corticoides intravenosos, hay que valorar el uso de adrenalina, depende de la gravedad, hay que administrar antihistamínicos, asegurar vía respiratoria permeable, administración regulada de líquidos intravenosos, corrección del desequilibrio ácido-base y medidas generales. La disfunción respiratoria debe identificarse la alteración y el nivel en que se encuentra, que puede ser desde la fuente de suministro de oxígeno, su paso por las vías respiratorias superiores, medias e inferiores, a nivel de la membrana alveolocapilar por inadecuada difusión o por transporte insuficiente en la sangre. En etapa temprana se puede detectar cianosis en labios, lechos unguiales y lóbulos de oreja. Por lo tanto es muy fácil de detectar porque son zonas accesibles. Sangre oscura en campo quirúrgico, taquicardia, hipotensión arterial, trastornos del ritmo cardíaco. En la etapa tardía hay bradicardia, midriasis, hipotensión arterial y venosa y puede conducir hasta paro cardíaco. En posiciones quirúrgicas se deben considerar para cada paciente en especial. Para empezar hay que considerar la región que se va a operar, el tipo de procedimiento que se va a hacer, hasta considerar la posición que debe adoptar el cirujano, la vía de acceso para la intervención, la técnica de la administración del anestésico, la edad del enfermo, el estado cardiopulmonar del paciente, peso y talla. Hay que evitar posiciones forzadas porque pueden lastimar al paciente, verificar que no haya obstáculo a la respiración o circulación, constatar la inexistencia de compresión nerviosa, confirmar la mínima presión sobre la piel, proteger las salientes óseas, preservar los paquetes neurovasculares, resguardar los globos oculares. Esta es la más usada, que es de cúbito dorsal o supino y sus variantes, que las observamos aquí en estas tres imágenes. El enfermo descansa sobre su dorso con las extremidades superiores a lo largo del cuerpo y las palmas de las manos hacia abajo. Los brazos pueden sujetarse con una sábana clínica o con las correas acoginadas para impedir que se deslice. La posición de Trendelenburg para mi abdomen inferior y cavidad pélvica. Aquí se puede notar que en la articulación de la rodilla se hace un ángulo para dejar más accesible la zona pélvica. En la posición de cúbito lateral se utiliza para abordaje anterolateral o posterolateral de tórax o cuando requiere operar región lateral del cuerpo. Entonces, también hay que sujetar al paciente porque hay que recordar que está anestesiado. Entonces, no tiene estado de conciencia absoluto. Entonces, la posición del cuerpo es la que uno coloque. La posición para la región lumbar, riñón, plexo simpático, tercio superior de uréter y pelvis.
Aquí es igual de cúbito lateral, pero se tiene que hacer un pequeño ángulo a la altura de la cadera. La posición del totomía, bueno, es para exposición de perineo y genitales externos. La posición de cúbito ventral o prono se utiliza para operar las regiones dorsales del cuerpo y columna vertebral. Posición de crasque o de navaja sevillana se logra una excelente exposición proctológica para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos como hemorroidectomía, resección de quistes pilonidales y otras. Bueno, eso fue todo de mi parte. Espero que sirva de algo.